Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. La doctora Teolinda nos sigue acompañando. Ella es médico otorrinolaringólogo y estamos hablando sobre audición. Doctora, usted nos comentaba que durante el proceso del embrión puede hacerse estudios, saber si hay algún problema con el oído y además que la madre puede tener cuidados muy específicos para evitar procesos infecciosos que desarrollen Claro, una sordera en el infante, en el bebé. Cuando el bebé nace, se hacen algunas se hace pruebas. el estudio, exactamente. Entre ellos, lo que es los reflejos que se hacen también son auditivos para ver Las cómo está. emisiones otoacústicas es el Enter- screening neonatal, que debe ser universal, debe practicarse no solo en las clínicas, sino a nivel de todos los hospitales. Entonces, se está luchando también por promover eso todo el tiempo, y más hoy, en el Día Mundial de la Audición. Pero el niño nació y ya entonces lo vamos a poner en la adolescencia. Bueno, ¿Y sí. qué vamos a tener allí? Los Bueno, audífonos. lo estamos viendo incluso antes de Es la una adolescencia. pandemia ahorita con tanto trauma acústico, tanto ruido. Los niños usan mucho los audífonos con los juegos y las cosas, pero a una exageración por encima de 60 decibeles, que ya por ese nivel ya empieza a producir lo que se denomina la pérdida auditiva por trauma acústico. Lo otro es, a veces vemos carros que parecen una rocola andante y las fiestas ni se diga. Y si es una persona que trabaja en ambiente de ruido, si es una persona que tiene ya un déficit auditivo o si es una persona que ha sufrido, ha sido operado de los oídos, no tiene por qué someterse a eso. Por acá nos pregunta Marvisky, dice, ¿la audición que se pierde de adulto se recupera o no? Todo problema de audición es recuperable. Ok. Hay que hacer el diagnóstico y hay diversos tratamientos. Entonces, si tenemos un problema auditivo genético, eso se recupera por lo general con cirugía de los implantes cocleares. Pero si es un problema infeccioso, lo vamos a recuperar con un tratamiento médico. Hay sorderas que no son tan profundas para un implante coclear, entonces se puede colocar un audífono o prótesis auditiva. Hay cirugías simples cuando hay procesos patológicos a nivel del oído o a nivel del oído interno. Hay otros que no son necesariamente de tratamiento por infección. Hay unas sorderas inmunológicas donde los tratamientos son básicamente con esteroides, pero para ello hay que tener el diagnóstico. Si no tenemos el diagnóstico preciso, no podemos establecer el tratamiento de certeza, como quien dice. Por acá nos pregunta Daniel lo siguiente, soy músico, toco batería por largos ratos y a cierto volumen, ¿debo hacerme chequeo auditivo? Aprovecho uno varias preguntas. ¿Trabajar en un ambiente de bulla afecta? Y nos preguntan si un paciente con tinnitus puede tener sordera. Sí, señor. El tinnitus es un anuncio de que algo está sucediendo en el oído, de que ese oído puede quedar sordo, de que algún problema es una alarma. Cuando se prende la luz roja, el tinnitus está señalando ese oído, bien sea uno o los dos. Entonces, hay que acudir a los estudios, bien sea laboratorio, el que su médico otorrino le pida. Pero sí hay que hacer la evaluación de un tinnitus, es muy importante. ¿Qué recomendaciones nos da el día de hoy, día de la audición? En el día de la audición, primero que nada, el que tenga la dicha de tener su audición normal, por favor, cuídela. El que la esté perdiendo, busque el tratamiento adecuado porque sí lo hay. Si usted es una persona adulta, con la edad se va perdiendo la audición, que es lo que se denomina la presbiacusia. Para eso existen los tratamientos. Dentro del Congreso de Antienvejecimiento, lo más seguro se está tratando también esa falla de los sentidos, porque con la edad no solo perdemos audición, sino también visión, y eso tiene tratamiento. Entonces, debemos, si somos personas adultas hipertensas, cuidar el tratamiento de hipertensión. Los diabéticos pierden audición, entonces trate de no salirse del tratamiento. Tiene que controlar los niveles de colesterol y triglicéridos porque también eso influye. Cuídese de las infecciones. Si tiene una gripe, trate de que no se le vaya a complicar con una sinusitis o con una otitis, porque ahí va a requerir ciertos medicamentos.
No se automedique, por favor, porque hay medicamentos que tienen efecto nocivo para la audición. Se denominan medicamentos ototóxicos y muchos de ellos son antibióticos. Antibióticos que se usan por lo general para infecciones fuertes, infecciones severas en pacientes hospitalizados. Si ese paciente tiene un déficit renal y se coloca el antibiótico, peor todavía, pierde más la audición. Muy bien, doctora. Vamos a hacer un contacto rápidamente con José Francisco porque ya se nos está terminando el tiempo y nos trae más detalles de este congreso. Gracias por este contacto. Nosotros continuamos, Daniela, en todo lo que es este Congreso de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. En esta oportunidad vamos a hablar con el doctor Alfredo Abdul Khaled para conversar un poco sobre la importancia que tiene la medicina antienvejecimiento, no solamente en la parte externa, sino también en la productividad del ser humano. Bienvenido a la pantalla de Globovisión, doctor. Muchas gracias. Realmente estamos en el momento y en el lugar oportuno. Los tiempos de cambio, nuevos esquemas de atención y la longevidad tiene que ser productiva. Por ello, la medicina antienvejecimiento está cambiando los paradigmas de atención, donde la epigenética, donde la cultura de la alimentación es clave para lograrlo. ¿Por qué? Porque la gente hasta ahorita llegaba a los 50 años y me dice, no, ya usted no forma parte de esa sociedad productiva. No, señor, apenas una persona que tiene 50 años está en la mitad del camino y nuestra meta en esta primera oportunidad es llegar a 120 años productivos. Así está escrito en la Biblia. Moisés vivió 120 años hasta el último día de su vida. Así que nosotros tenemos esa oportunidad porque Venezuela es una nación bendecida, tiene todos los recursos naturales para que nosotros logremos el cambio de paradigma en la epigenética, en una salud longeva, saludable y productiva. Doctor, ¿cuáles son esos alimentos que nosotros deberíamos evitar justamente para ralentizar quizás el proceso de envejecimiento corporal? Todo lo que tenga que ver con carbohidratos simples, elementos refinados, que lo que trae como consecuencia un cambio que va a generar una inflamación a largo plazo, donde las bebidas gaseosas, donde las bebidas azucaradas van a conformar un proceso de inflamación crónica que es clave en la producción de enfermedades. Nosotros tenemos en nuestra Venezuela muchos elementos en la naturaleza que tenemos que asumir como ser humano, darle a ese cuerpo lo que necesita, darle esos cambios y transformación en la mente que también necesita y darle en ese espíritu una alimentación de la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Así que bueno, ustedes que nos están viendo ya lo saben, a reducir ese consumo de azúcar refinada para mantenernos más jóvenes. Con esta información, con estas recomendaciones, nosotros a esta hora retornamos el contacto contigo al estudio, Daniela. Gracias, José Francisco, por este aporte. Agradecemos a la doctora Teolinda Morales, @DRA Teolinda Morales, así la consiguen en redes sociales. A nosotros por @Salud_GB y por @Daniela J. Sala. Será hasta la próxima oportunidad.